Y ahora sí. Tengo, ya tengo la guía. No la subí, eso sí, porque estaba dándole unos últimos toques. Lo subo apenas esté del todo listo, pero más o menos ya está. Bueno, entonces partamos con grafos. Los grafos es otra estructura de datos, además de todas las que hemos visto, lista simplemente enlazado, elemento enlazado, la fila, el heap, los árboles binarios, hash, que lo vimos hace poquito también. Y los grafos en realidad se usan harto. Se ve también, por ejemplo, en las aplicaciones de navegación, Google Maps, a veces Waze. No sé en realidad cómo están implementadas, pero así como específicamente, pero yo supongo que puede ser por grafos. Porque los grafos tienen una particularidad que es que hay muchos algoritmos que son para encontrar el camino más corto. Y uno de los usos que se le puede dar es básicamente de navegación. Hay otros que son para las redes sociales y, y lo que se le ocurre en realidad, que tenga que ver con encontrar la optimización de un camino o de potenciales cosas donde tengas relaciones entre un ente, un vértice que nosotros le vamos a decir, y, y otros más, que se le puede dar peso y varias cosas más. Así lo vamos a ir viendo de poquito. Eh, cómo se pueden ir clasificando y cómo se definen. Lo más usual es encontrar esa representación de ahí, que es como la más gráfica, donde nos dice cómo están conectados el nodo 1 con el nodo 2 y el 5, el 2 con el 1, 5, 4 y 3, y así con cada uno de los vértices. En este caso no tienen flechitas, porque es un grafo no dirigido. Un grafo no dirigido es bidireccional, es decir, el camino puede ir desde 1 a 2 y de 2 a 1. Ahí no hay problema. Entonces ahí está esa pequeña diferencia que después la vamos a ver con los dirigidos. Acá está un grafo dirigido, que este sí tiene flechitas, y este es unidireccional. Es decir, solamente puedo ir desde el nodo 1 hasta el nodo 2. No puedo ir del nodo 2 al nodo 1. También se puede dar casos de ciclos, por ejemplo, donde, por ejemplo, del 6. Ese es un ciclo, por ejemplo. Desde el 6 puedo ir al mismo 6 y puedo repetir eso infinitas veces. En este caso, si es que fuera el camino del 4 al 1, también tendría otro ciclo, que sería 1, 2, 5, 4. Y ahí podría ser 1, 2, 5, 4, 1, 2, 5, 4, y ahí se tendría otro ciclo. Y bueno, eso es como la representación gráfica de los grafos. Ahí están los no dirigidos y los dirigidos. Y además tenemos la forma de cómo implementarlo ya en un código más como en C, Python o el lenguaje que ustedes quieran. Una de ellas son las listas de adyacencia, que es básicamente listas simplemente enlazadas por cada vértice. Entonces tengo el vértice 1 y tengo adyacencia con el nodo 2 y el nodo 5. Si yo pongo el nodo 5 y el nodo 2 después, exactamente lo mismo. Lo que importa es ver la adyacencia, con qué otro nodo está conectado. Y lo mismo para el nodo 2, que tiene adyacencia con el 1, 5, 3 y 4, y así sucesivamente. Claramente, como qué adyacente sea primero, nos va a afectar después a un ruteo, pero en la implementación es básicamente eso. Es para saber cuáles no son adyacentes, por eso se llama lista de adyacencia, al vértice que se está nombrando ahí. En este caso tengo adyacencia de 1 a 2 y también de 2 a 1. Entonces ahí está esa situación de ahí. Que por otro lado, en este caso de acá, solamente tengo adyacencia de 1 a 2, no tengo adyacencia de 2 a 1. Entonces esa es una de las formas de
de implementarlo, con lista simplemente enlazada. Y otra es con una matriz, que puede ser un arreglo, básicamente. Un arreglo bidimensional, donde vamos a tener un par i, j, por ejemplo el 1,1 o el 1,2, y ese par i, j me va a determinar si están unidos, enlazados, son adyacentes, esos dos nodos. Por ejemplo, me paro en el i1 y el j2. Entonces eso significa que estoy viendo la adyacencia entre el nodo 1 y el nodo 2. Me paro en su valor y es 1. Si es 1, o bueno, en realidad si es mayor a 0, entonces hay una adyacencia. Si es 0, no hay adyacencia, no están enlazados. Por ejemplo, el 1 con el 1, efectivamente no están enlazados. Podemos ver el 5 con el 4, por ejemplo, que sí están enlazados, entonces nos vamos al 5, nos vamos al 4, sería ese valor de ahí. Están enlazados. Y si se dan cuenta, acá pasa algo que puede ser a veces más útil cuando se quiere trabajar con una teoría, que es que para un grafo no dirigido siempre se va a cumplir que va a ser una matriz simétrica, donde se tiene básicamente ¿cómo se llama esto? La matriz triangular de arriba, la superior, va a ser igual a va a ser como el espejito, básicamente. No me acuerdo el técnico de matemáticas, pero básicamente eso. Esa pirámide de ahí va a ser igual al reflejo de la de arriba. Eso se cumple en los no dirigidos. Y en los dirigidos básicamente tenemos lo mismo, pero acá ya puede que se cumpla la simetría o puede que no se cumpla. Acá ya es más diverso. Y en este caso, como tenemos una conexión consigo mismo en el 6, entonces en el 6,6 es donde vamos a tener la conexión consigo mismo, básicamente. Y es eso como para que cachen cómo se debería implementar, o la forma de que se puede implementar un grafo. Esta es la forma más visual y con la que se va a trabajar en general para ver cómo funciona un algoritmo. Pero a la hora de implementar, debería hacerse con alguna de estas dos formas. Eso. Acá hay un par de notas sobre el análisis algorítmico, las pros y contras de una implementación a otra. En realidad no es tan crucial. Si quieren lo pueden leer después. Y me preguntan en cualquier caso. Lo que más me importa es esta parte de acá, los algoritmos de grafos. Este que ya vieron, el Breadth First Search, y el Dijkstra, que se supone que lo pasaron hoy día, si es que alcanzamos a verlo. Si es que no, entonces nos quedamos con el BFS, que es como la base de todo. Y el Dijkstra lo dejamos para la próxima semana, porque yo creo que no van a avanzar más que esto, que Dijkstra. Y Dijkstra es como uno de los grandes de los algoritmos que puedan hacer el camino más corto. Entonces es importante verlo, así que lo podemos ver con más tiempo. Pero, Kevin, para eso no tenemos que ver grafos con peso, cuando es pesado. Sí, sí. Que yo, no sé, en mi caso, yo ahí tengo una consulta. No sé si te la hago al tiro cuando lleguemos ahí. Veamos el tiro. O sea, cuando es pesado se refiere que sus uniones tienen asociado un valor numérico, ¿cierto? Exactamente. Sí. Pero, por ejemplo, el profe en ciertos momentos le restaba el valor que estaba en el nodo y había veces que no, entonces igual estoy como confundido en eso. Pero eso es por lo de relajación. Sí. Esa operación de ahí. Ya veamos al tiro lo de grafos pesados y no pesados. Veamos con este ejemplo de acá. Para no copiarlo el tiro. Entonces tenemos ese grafo de ahí.
Entonces, así como por definición, si están enlazados, tienen un peso de 1. Entonces, en teoría ya está pesado. Peso de 1, peso de 1. Entonces, si es que no hay una conexión, por ejemplo, entre el 1 y el 3 no hay conexión, entonces es un peso de 0. Pero además puedo tener pesos que son mayores que 1. Incluso se pueden tener pesos negativos, pero no se trabaja en este ramo. Se usa para otras cosas. Ya, entonces, por ejemplo, tengo pesos mayores que 1, 3, 4, un 1, un 3, un 2, un 5 y un 1. Ese es un grafo pesado, por ejemplo, que se usa para Dijkstra básicamente. Para el BFS no se tiene que tener pesos distintos de 1, entonces ahí no importa mucho. Ya, entonces, la operación de relajación nos dice lo siguiente. Por ejemplo, tengamos este camino de acá. Lo voy a dejar con rojito. Este de acá. Del 1 al 4 y del 4 al 2. Entonces, ese camino me va a decir que tiene un coste de 7. Hasta ahí todo bien, Pablo, ¿cierto? O sea, porque se suman 3 y 4. Exactamente. Ese camino de 1 a 4 y de 4 a 2 me tiene un coste de 7. Eso va a ser en alguna iteración de nuestro algoritmo. Hasta ahora no lo hemos visto. Pero vamos a ver que también hay otros caminos posibles, por ejemplo, del 1 al 2, que es el camino directo, que en ese caso el coste es menor. Entonces ahí se usa la función de relajación, el relax. Relax. Que en realidad lo que viene a hacer es una sustitución por el camino más corto. Entonces, ahora en vez de hacer 7, esto pasa a ser 2. Es eso básicamente. Ya. ¿Te puedo rayar un poquito para mostrarte lo que hizo el profe? Es bastante ¿Sí? malo. No tenía habilitado poder rayar. ¿No? A ver. Eh, entonces trata de compartir pantalla porque... Uy, ahí sí. Ya. El profe tenía esto. Claro. Claro, y aquí lo dejaba como, acá le hacía la resta. Claro, 5, 2 y 7. Acá tenía otro nodo, no sé si esa flecha, me perdí en un momento si esa flecha era otro nodo, No, pero, está bien. pero después anotó esto y quedó así. Y le hizo la misma función. Claro. Sí. Sí, te cacho. Ese ejemplo está en el libro igual. Así que se lee. Lo puedo mostrar a la rápida porque lo tengo por acá abierto. El relaxation está por aquí arriba. Ah, no. Bueno, y por acá debería estar relaxation. Este acá. Sí, exactamente eso. Entonces, claro, ahí se supone que hay ese es el peso, pero de una iteración anterior. Entonces, ahí es como se hace un supuesto, que ya hubieron asignaciones anteriores que te dejaron ese nodo en 9. Entonces, bueno, puedo copiar el relax. Y vamos a hacer ese mismo ejemplo.
Ya, entonces, ¿qué es lo que nos entra? Un nodo U, un nodo V y un peso W, que en este caso es 2. Entonces nos entra el relax de 5,9 en el caso de la izquierda, 2. Entonces, el vértice, o sea, la distancia del vértice V, que sería 9, si 9 es mayor que la distancia de U, que sería 5, más el peso asociado entre U y V, 2, entonces entro al if. Como esto se cumple, entro al if y me dice, el peso de B, o de V, va a ser reemplazado por U más W, que sería 5 más 2. ¿Sí? Entonces ahora V, la distancia de V, va a pasar a ser 5 más 2. Y el predecesor, ahí vamos a ver esa anotación también. El predecesor de V ahora va a pasar a ser U. En este caso de acá, tenemos... voy a cambiarle el nombre. Este 2, 4. Esto le voy a poner A, B y C. Nos vamos a quedar con ese triangulito de ahí. Entonces voy a tener mi matriz de predecesores. A, B y C. Y voy a tener mi matriz de distancias. O bueno, o el arreglo. A, B, C. Ya, entonces ahí estamos haciendo el supuesto donde encontramos un camino que no es el óptimo, que es de A a B y de B a C. Entonces, el predecesor de C es B. El predecesor de B es A. Y el predecesor de A no tiene. Entonces, eso lo voy a dejar en nulo. Nulo. Entonces, la distancia de A a A la voy a dejar en infinito, o 0. Ahí creo que es mejor dejarlo en 0. De A a B es 4. Y de A a C es 4 más, este era 3 creo. Es 7. Entonces esa es la situación que tenemos. Y ahora voy a hacer el relax de A y C. Entonces voy a hacer el relax. Relax de A, C, el peso de A a C. Entonces eso sería 2. Entonces, ¿qué me dice el código de relax? Me dice, si la distancia de V, que sería en nuestro caso el C, la distancia de C es 7, si 7 es mayor que la distancia de A, 0, más el peso, 2, entonces voy a entrar a hacer lo de adentro, esto segundo. ¿Qué es lo que me dice adentro? La distancia de C, básicamente, el vértice, la distancia de C, la voy a reemplazar con la suma de la distancia de A más el peso. Entonces eso va a ser 2. Entonces ahora ya no va a ser 7. Esto va a ser 2. Y además voy a actualizar su predecesor. El predecesor de C ahora va a ser A. Entonces ahora esto me va a quedar como A. Y ahora el camino más corto entre A y C va a ser ese camino de ahí. ¿Queda un poco más claro, Pablo? ¿O te dejé más? No, que súper. Ya, bueno. Sí, porque Excelente. después, en el caso del 6, tengo que
tengo asociado el valor 6 de la iteración anterior, pero y después me dice, pero es valor 7, entonces no se cumple la condición del if, por lo tanto lo mantengo igual. Exactamente. Excelente, excelente. Entonces ahí quedamos bien con lo del relax. Nos adelantamos un poquito, pero no importa. ¿En qué estamos? Pasamos a BFS. Ya. Entonces tenemos el primer algoritmo que se ve es BFS o Breadth First Search, que esto es como me paro en un nodo y miro a todos mis adyacentes. Y una vez que yo miro a mis adyacentes, les voy a calcular la distancia sumándole 1, porque en realidad no hay un peso distinto de 1. Entonces ahí está lo de la actualización del peso o del camino. Después, una vez que hago eso, me voy a parar en alguno de los adyacentes que visité y voy a hacer exactamente lo mismo. Me paro en ese nodo adyacente y ahora voy a ver nuevamente cuáles son mis nuevos adyacentes. Entonces ahí voy a ir visitando adyacente, 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 hasta que se hayan visitado todos. Y por cada adyacente que haya visitado, voy a sumarle 1. Así que ahí va a quedar un poco más claro con el ruteo, pero esa es como la idea principal. Entonces, tenemos este que es BFS. BFS. Y voy a poner el código igual acá al ladito, para que sepamos de dónde salen las cosas. Entonces, en la iteración número 1, que es este paso de acá, el A, es la inicialización, que vendrían a ser básicamente las primeras 9 líneas. Esto es, mejor lo pongo para el otro lado. Esto es inicialización. Inicialización. Entonces, ¿qué voy a hacer en mi inicialización? ¿Qué es lo que me dice? Por cada vértice que esté en el conjunto de vértices, esa es la notación GBB, conjunto de vértices de G, del grafo G. Por cada uno de los vértices que estén en el conjunto de los vértices del grafo G, voy a hacer esto. Voy a hacer que el color de cada vértice sea blanco, que la distancia sea infinita y que además los predecesores sean nulos. Esas son las 3 cosas que voy a hacer al principio. Excepto para el nodo S. Eso se me olvidó mencionar. El nodo S es el nodo fuente o el nodo source. Entonces voy a pintar a todos blancos, los voy a dejar en distancia infinita y además los voy a dejar en sus predecesores nulos. Que es esa situación de ahí, básicamente. Luego, ¿qué es lo que voy a hacer? A los demás, bueno, al nodo fuente lo voy a pintar de gris, porque es con el que voy a empezar, para poder distinguirlo de los demás. Lo voy a empezar con distancia 0, porque es visitarse a él mismo, no le cuesta nada. Y predecesor nulo, porque no tiene un nodo que haya visitado antes. Y además voy a usar una fila. Fila. Donde voy a ir encolando los nodos que yo vaya visitando. Entonces, en primera instancia, yo voy a encolar el nodo fuente, porque va a ser el primer nodo que voy a visitar. Entonces voy a encolar el nodo fuente, que es esa operación de ahí. Nuestra fila tiene un solo elemento, que es el nodo fuente. Entonces, ahora pasamos a la parte de la iteración, el fuerte de todo el algoritmo. Entonces, nos dice que si la fila es distinto de nulo, si es que no está vacía, entonces voy a hacer todas las operaciones. Primero, voy a desencolar la fila, básicamente. Y como está en solamente un elemento, saco el elemento de fuente. Entonces empiezo por este nodo de acá. ¿Qué hago para ese nodo de ahí? Para ese nodo de ahí voy a ver todas las adyacencias.
Esa es la notación de acá, las adyacencias del nodo U. Y cada uno de esos nodos los voy a pintar gris si es que son blancos. Como todos partieron en blancos, los voy a pintar gris a los adyacentes y les voy a sumar 1 a su distancia. Bueno, en realidad los voy a reemplazar con la distancia anterior, básicamente del nodo fuente en este caso. Y el predecesor va a ser el nodo fuente. Mejor lo veamos con esta cosita de acá. Entonces, la distancia de S es 0. Entonces, cuando vaya a ver el adyacente, los adyacentes estaban en blancos, lo voy a pintar gris, y además le voy a sumar 1 a la distancia del nodo original, no sé cómo llamarlo. Ese nodo que nosotros estábamos haciendo a la adyacencia. Entonces vamos a tener 0 más 1, 1, y lo mismo para este de acá. Y además vamos a tener que encolar estos nodos, porque van a ser los que voy a visitar próximamente. Y finalmente voy a pintar al nodo fuente, al que empezó todo, como con negro, para poder saber que ya lo visité y ya hice todas las operaciones necesarias. Ahora vamos, claro, ahí acá está el enqueue, con básicamente con cualquiera de los dos nodos que ya vi la adyacencia. En este caso puede que la adyacencia sea con R o puede que haya sido con W primero. Depende de cómo esté implementado. En este caso hace la adyacencia con W primero y después con R. Entonces primero, en la siguiente iteración, vamos a desencolar el nodo W. Si es que no estoy mal. Sí, exactamente. Entonces vamos a visitar el nodo W en la siguiente iteración. Y después en la otra iteración vamos a desencolar el nodo R. Y después vamos a desencolar los que se hayan encolado en la otra iteración. Entonces, hasta acá es la primera iteración. Check. Entonces nos pasamos al nodo W. El nodo W ve los adyacentes. En los adyacentes tiene el nodo S, pero el nodo S está pintado negro. Entonces ese no cuenta. El nodo T y el nodo X estaban blancos, entonces ahora los voy a pintar gris. Eso es lo que se hace. Están en gris. Les voy a sumar 1 a la distancia, entonces va a ser 1, mejor no. 1 más 1 va a quedar en 2 la distancia de T y en 2 la distancia de X. Y además los voy a encolar. En este caso, primero encola al T y después al X. Entonces ahí ya está lista la otra iteración. Ahora vamos a la otra iteración con desencolar el nodo R. Entonces ahora vamos a visitar el nodo R y vamos a ver su adyacencia. Su adyacencia está con el nodo S. El nodo S no cuenta porque está negro. Y el nodo V es el único que tiene adyacente y además es blanco. Entonces a ese lo vamos a contar. Como estaba blanco, lo vamos a pintar gris. Y le vamos a sumar 1 a la distancia. Entonces 1 más 1, 2. Y ahí queda lista esa parte de ahí. Pintamos el R como negro para que se sepa que ya está visitado. Ya se hizo todo lo necesario. Y encolamos V. Encolamos V y queda encoladito. Entonces, ahora tenemos que desencolar el T. El T está acá. Y vemos los adyacentes. Adyacentes tienen el W está negro, entonces este no cuenta. Tiene adyacente al X está gris, tampoco cuenta. El único que cuenta es el U. El U está blanco, entonces a ese vamos a visitar. Visitamos U, le sumamos 1 a la distancia, pintamos gris al U, y además pintamos negro al T. Luego,
tenemos que se encola el U, lo mismo de siempre. Ahora desencolamos X. El X, vemos su adyacencia, el único que está blanco es el Y, los demás están negros o gris, y hacemos lo mismo. Le sumamos 1 a la distancia, y además lo pintamos gris, y después pintamos negro el X. Se pinta negro el X, se aumenta la distancia, y además se encola el Y. Se encola el Y. Otra iteración, voy a tener que desencolar el V. El V es este de acá. El V, si se dan cuenta, no tiene más adyacentes que sean blancos, entonces básicamente este se va a ir a negro, y no va a hacer nada más que esto de acá. Después voy a tener que desencolar el U. Se desencola el U. El U también no tiene más adyacentes que sean blancos, entonces también se va a negro. Y el Y también va a hacer lo mismo. El Y se va a desencolar y no va a hacer ninguna operación más que pintarse negro. Y cuando están todos negros, se termina el algoritmo porque la fila queda vacía, y esa era la condición para hacer nuestro loop. Este de acá. Este de acá. Y finalmente queda quedamos, bueno, se tenía que ir armando el vector de predecesores. Se me olvidó hacer eso. Los predecesores se hace con la letra pi. La matriz de distancia también. Matriz de distancia, y creo que esas son las interesantes, que queda después vacío. Entonces, los predecesores, RST, W, X, me quedo uno más, Y. Y entonces la distancia ya las tenemos listas. Entonces, la distancia de R es 1, la distancia de S es 0, la de T es 2, la de U es 3, la de V es 2, la de W es 1, la de X es 2, y la de Y es 3. Los predecesores. Entonces, cuando estábamos en S, avanzamos a R, y avanzamos a W. Entonces los predecesores de R y W son S. R y W es S. El predecesor de voy con W. W se fue a T y se fue a X. Entonces los predecesores de T y X es W. T, W, X, W. Voy con V. El predecesor de V es R, básicamente. V es R. Voy con T. T se va a U, porque X no puede. El predecesor de U es T. Y después me queda. Y no hace nada. ¿Cuándo encola Y? Encola Y con U. Entonces con U. Y me faltó el S. ¿El S dónde está? Ah, este es nulo. Ahí sí. Y ahí sí que sí. No sé si se perdieron o quedó más o menos claro este algoritmo. No, ese estaba así, o sea, por mi parte. Igual el profe lo había hecho bastante detallado en clase, entonces ese Bueno, había quedado
claro que tenéis que ir como haciendo una lista en la que entran los nodos adyacentes y vais sacando en función que te vais parando en ellos. Entonces los adyacentes son grises y después cuando ya tienes totalmente cubierto sus nodos cercanos se pintan de negro y así hasta llegar al final. Exactamente. Sí, bueno, igual lo vieron con el profe. Lo vieron detallado por lo que dijiste, entonces no debería haber tanto problema. Bueno, es eso básicamente. Y ahora nos quedan 33 minutos. Nos queda sobrado para ver Dijkstra. El que sí nos importa es Dijkstra. Yo creo que es muy probable que pregunte uno de estos. Después le voy a mostrar, si es que alcanza el tiempo, un ejercicio de certamen que es con Dijkstra. Y si no, lo dejamos para la otra semana. Ahí queda un poco más de tiempo. Entonces, tenemos el algoritmo de Dijkstra. Lo tengo acá. Entre Dijkstra y BFS son muy parecidos, pero no son igual. Me explico. En BFS yo me paraba en un nodo, por ejemplo un nodo S, y después visitaba a mis adyacentes y no hacía nada más. O por ejemplo me paro en el nodo X, veo mis adyacentes, que sería el U, el Y, el T y el W, pero solamente voy a visitar los que están en blanco. En el caso de Dijkstra, yo los voy a visitar igual, aunque estén ya visitados anteriormente. Entonces voy a hacer una búsqueda más intensiva. Y como voy a hacer una búsqueda más intensiva, es probable que visite el mismo nodo. De hecho, voy a visitar el mismo nodo, pero encuentre un camino más corto. Y cuando encuentre el camino más corto, voy a tener que hacer la operación de relajación, que es la que vimos hace un ratito atrás. Así que cada vez que encuentre un nodo, o sea, un camino más corto, voy a hacer la relajación y voy a actualizar los parámetros, que el de predecesor y el de distancia, que son lo más interesantes. Básicamente eso. Así que vamos a ir viendo. Y claro, este algoritmo de acá, como decía el Pablo, es con grafos pesados, específicamente pesos positivos o no negativos. Ahí hay que tener ojo con eso. Y en este caso de acá, incluso hay, ¿cómo se llama? Hay ciclos, así que ahí vamos a ver también. Bueno, ¿en qué consiste Dijkstra? Se define de esta forma de acá, que es bastante cortito, pero en realidad tiene funciones un poco más detalladas. Por ejemplo, el initialize single source, esta función de acá, que es básicamente la inicialización que vimos en BFS, un poco más corta. Entonces, nos dice que para cada vértice del conjunto de vértices del grafo, voy a inicializar con distancia infinita y predecesor nulo. Y para el nodo fuente, distancia 0. Entonces esa es la situación de acá. Distancia 0 para el nodo fuente, y los demás están en infinitos, y sus predecesores son sin nulos. Se define otro S en vacío y una fila que va a ser de todos los nodos. Entonces, en este caso de acá, ST y ya. Entonces, en este caso de acá va a ser la fila conformada por S, T, X, Y y Z. Ya entramos al while. Por cada uno de los elementos de la fila. Como la fila está distinta de vacío, entramos al while y hacemos esta operación de acá, que es extraer el mínimo de Q. El mínimo de Q, en este caso se refiere a cuánto a distancia.
En cuanto a distancia, sería comparar infinito, 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 con la distancia 0, que es de la fuente. Entonces partimos con el nodo fuente. En primera iteración esto va a ser igual a S. Entonces hacemos S unión el elemento. Entonces como es vacío unión el nodo S, nos va a quedar el nodo S. Entonces por cada nodo vamos a ir añadiendo a ese conjunto. Y ahora hacemos lo de la adyacencia. Para cada uno de los vértices que sean adyacentes a U, en la primera iteración va a ser el nodo fuente, hacemos la relajación entre el nodo fuente y los adyacentes, con sus respectivos pesos. Entonces hacemos eso en la primera iteración. Este va a ser mi nodo U, y este va a ser mi nodo V y V. Empezamos con este par de acá. Como habíamos visto, la relajación, en ese caso está con infinito. Entonces hacemos la comparación entre infinito mayor que la distancia del nodo U, 0, más el peso asociado a ese camino, 10. Como eso se cumple, entonces voy a actualizar los parámetros. La distancia del nodo T, o del nodo V, ahora va a pasar a ser 0 más 10. Entonces esto va a ser 10. Y el predecesor de t.predecesor, va a ser igual a U. Entonces la distancia td va a ser igual a 10. Y el predecesor es U. Entonces ahí tenemos esa primera iteración. Ahora pasemos al de abajito, que sería este de acá. Hacemos la relajación, comparamos infinito, que es el valor que estaba antes, con 0, más el peso asociado, que sería 5. Eso se cumple, entonces voy a actualizar los parámetros. Entonces ahora y.distancia, la distancia de y va a ser igual a 0 más 5, 5. El predecesor de y va a ser U. Y ahí estaríamos listos con esa parte de ahí. Voy a borrar eso. Que es básicamente esta iteración de acá. Entonces ya actualizamos el valor de t y el valor de y. Ahora S terminó su iteración y seguimos con los demás. Entonces ahora hacemos lo mismo. Terminamos esta operación de acá, entonces regresamos al while. Como regresamos al while, tengo que extraer el mínimo de la fila Q. Mi fila Q estaba formada por todos esos de ahí, pero saqué el nodo fuente. Entonces, ahora hago la comparación entre los nodos que me quedan. Entre los nodos que me quedan son T, X, Y y Z. Sería comparar infinito, infinito, 10 y 5. El mínimo de ellos es 5. Entonces voy a ir con el nodo Y. El nodo Y, entonces esto va a ser Y. Y esto de acá, este conjunto S va a pasar a ser S, Y. Ahora hacemos los adyacentes para el nodo Y y hacemos la relajación correspondiente. Entonces me voy a Y. Y puede irse a este camino de acá. Lo voy a hacer con rojito mejor. Rojito, rojito. Me puedo ir al nodo T, me puedo ir al nodo X y me puedo ir al nodo Z. Entonces, veamos. Empecemos con el nodo T. Entonces hacemos esta iteración de acá.
Este es U y este es V. Entonces hacemos la relajación. Comparamos si 10, la distancia de V, es mayor que la distancia de U más el peso. 5 más 3, eso es 8. 10 mayor que 8, entonces actualizo su información. Si actualiza la información, esto pasa a ser 8, t.d igual a 8, y ahora el predecesor de t pasa a ser y. Entonces pasa a ser y. Y ahí terminamos con esa iteración de ahí. Tenemos eso listo. Ahora voy a ir con x. Lo voy a hacer un poco más rápido porque creo que se está entendiendo, si no me detienen. Comparo ese camino de ahí y lo relajo. Lo relajo, como esto es infinito, pasa a ser 5 más 9, 14. Y el predecesor de x pasa a ser y. Eso está listo. Ahora hacemos esta iteración de acá. Esto lo voy a borrar. Comparo infinito con 5 más 2. Entonces, como es mayor, esto lo voy a reemplazar por 7. Esto pasa a ser 7. Y el predecesor de z pasa a ser y. Y ahora y, como ya terminó, se va a negro. Y seguimos con los demás. Ahora que tengo estos tres de acá, tengo que hacer lo mismo que vimos antes, el extract min de Q. Entonces, sí, no, mate el Y. Entonces me queda T, X y Z. Tengo que ver el mínimo de entre esos. El mínimo de entre ellos es 7, entonces voy con el nodo Z. Nodo Z se puede ir se puede ir por este camino y se puede ir por ese otro camino. Voy a hacer el camino de acá. Entonces, hago la relajación. 14 mayor que 6 más 7. Eso es 13. Como eso no se cumple, no relajo. Básicamente se queda igual. Entonces, por ese lado no hay que hacer nada. No hay que actualizar información y se queda igual. Ahora reviso el otro. Este camino de acá. Entonces, eso me dice 0 mayor que 7 más 7. Como eso no se cumple, tampoco relajo en ese caso. En la iteración de Z no se relajó nada, entonces no pasa nada y este se va a negro. Y ahora tengo que revisar los siguientes. En este caso, ¿cuál es el mínimo de los que me quedan? Entre el T y el X, el mínimo es el de T. Entonces voy con esa iteración. T puede irse por este camino de acá y este camino de acá. Hago la relajación. Voy a hacer esta relajación de acá. Entonces, comparo 13 y 8 más 1, 9. 13 es mayor que 9. Como 13 es mayor que 9, entonces hago la relajación. Esto en vez de ser 13, pasa a ser 9. Y el predecesor de X pasa a ser T. Ahí hicimos un cambio. Y ahora hacemos esta relajación de acá. Entonces comparamos. ¿Sí?
porque nosotros nos van a dar el ejercicio con valores, no nos van a decir cuáles eran sus predecesores, ¿cierto? No. Ya. Nos van a dar valores y nos van a decir, ya, haga el algoritmo. Y ahí nosotros vamos a decir, ya, este valor es, en este caso, con 9 con el predecesor en T. Sí, sí, básicamente algo así. Igual, sí, en realidad es como hacer una iteración el tipo de ejercicio, al menos el que me tocó a mí. Pero son un ejercicio un poco más complejo. Bueno, igual lo vamos a ver. Estaba en esta relajación, ya. Entonces comparo 5 con la suma de estos dos, h más 2 son 10. Entonces, 5 mayor que 10, eso no se cumple, entonces no hago la relajación. Esto se muere. Y el 8 pasa a estar negrito, se va, y solamente me queda el nodo X. Nodo X. El nodo X tiene este camino de acá. Comparo 7 con la suma del nodo X y su peso, sería 7, 9 más 4, 13. Eso tampoco se cumple, entonces tampoco se relaja. Y también se va a negro. Y ahí terminamos la iteración. Y queda así. Entonces ahí ya tenemos básicamente el camino más corto de un nodo a otro. De S a Y, T, Z, X, el que nosotros queramos. También deberíamos haber armado la matriz de predecesores, que en realidad sería como ir viendo qué predecesores hemos anotado. Eso es todo. ¿Quedó alguna duda con este ejercicio o quedaron finos? Quedaron finos con Dijkstra. Voy a suponer que sí. Bien, entonces quedamos listos con eso. Nos quedan unos 16 minutos. Así que les voy a mostrar el ejercicio. ¿Dónde lo tengo? Sí, este de acá. Ese de ahí. Básicamente te van al grafo. Y bueno, ahí te piden varias cosas. Estos son 3 estudiantes ABC. Y tienen que ir al campus J. Este de acá. Entonces, acá, si se dan cuenta, está este de acá. Este peso de acá no está definido. Y acá nos dicen que existe un valor de X para que los tres estén en la misma distancia, mínima distancia del campus. Tiene que ser la misma mínima distancia. Entonces sería como hacer Dijkstra, pero considerando que este no lo conocemos. O hacer un par de iteraciones, o bueno, hay varias formas de abordarlo. Y ver qué valor de X o qué rango de X me va a cumplir esa condición de ahí. Y claro, en primera instancia te dicen si es que los tres pueden estar a la misma mínima distancia. Y si no, que al menos dos estudiantes tienen la misma mínima distancia. Por ejemplo, AB, AC o BC. Y acá está la otra pregunta, que esta era, según yo, un poco más fácil. ¿Cuál es el valor de X, o rango más bien, para que el estudiante que vive en B sea el que está a la distancia más corta del campus? No sé si quieren hacerlo al tiro o lo dejamos para la otra semana. ¿Se sienten preparados para hacerlo? Es que vamos a quedar a medio camino, ¿cierto? Así. Más o menos. Yo creo que sí. Bueno, pero ese es el ejercicio. Igual lo podríamos ver la otra semana.
Ya está arriba, ¿cierto? ¿Cómo va a desarrollarlo durante la semana? Sí, sí lo dejé hace rato. Lo dejé en el repositorio, eso sí. Lo 320. Se van al repositorio. El link está en el aula y está en el Discord en mensaje fijado en el canal de ayudantía. Y está en ayudantía, complementario, certámenes anteriores. Es el certamen 3. En este caso les dejé solamente el enunciado y bueno, yo tengo la respuesta, así que ahí la podemos ver la próxima semana. Igual, este mismo certamen que vimos la semana pasada, pero vimos solamente lo de hash, que es la pregunta 2 y 3. Y el certamen 2, el certamen 2 era de complejidad algorítmica. Y fila con prioridad. Eso que no vieron. Y básicamente esto de acá. Sí, esto es complejidad algorítmica. Y sí. Ya, eso. Ahí pueden echarle un ojo. Igual preguntan cualquier cosa por el Discord o por donde quieran, si es que tienen alguna duda en específico. Y quedamos hasta acá nomás, pues. No, si es que no tienen más dudas. Ya vos, Kevin, nos vemos. Nos vemos. Gracias. Chaito.